Entonces, para iniciar, hablando de los roedores, al igual que los demás grupos de mamíferos actuales, se originaron hace 60 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios. Y hay organismos muy interesantes dentro de los roedores de ese momento y a lo largo de la historia evolutiva. Por ejemplo, acá les puse esta imagen que era un castor gigante que podía medir hasta casi entre 2.5 y 3 metros de altura. Entonces, imagínense, no solo los dinosaurios lograron tener animales de gran tamaño u otros mamíferos, ¿verdad? Dentro de los roedores también hubo algunos especímenes que alcanzaron grandes tamaños. También hay otra especie, Joseph Artigacia, si quieren buscarlo, ¿verdad? Y si les interesa la historia evolutiva de los diferentes grupos de mamíferos, esa es otra especie que existió, que era como la morfología similar a la de una guatusa, por ejemplo, pero igual, casi 3 metros de altura. Entonces, acá en este grupo, donde ahora los mamíferos son bien chiquitos, hubieron representantes de gran tamaño. El origen de los roedores es norteamericano, esto quiere decir que la mayoría de fósiles se han encontrado en esta región del planeta y a partir de ahí empezaron a dispersarse a diferentes partes del continente y en esos otros lugares se dieron diferentes momentos de radiación. A tal punto de que en la actualidad tenemos más de 2.300 especies de roedores nada más, ¿verdad? Recuerden que es el orden de mamíferos más diverso a nivel mundial. Y en Costa Rica y en general en los trópicos es el segundo orden de mamíferos más diverso. Acá tenemos 8 de las 32 familias y aproximadamente 50 especies, un poquito más. Se han añadido algunas en los últimos años, entonces ese número cada vez va en aumento. Y bueno, tenemos, tal vez no como los murciélagos, muchísimos hábitos alimenticios, pero sí tenemos hábitos de locomoción bien diversos, ¿verdad? Están desde los que se desplazan a través de saltos, hay arborícolas, hay fosoriales, hay aquellos que planean, hay semiacuáticos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí presentan mayor variabilidad que otros grupos de mamíferos. Y bueno, son cosmopolitas, están alrededor de todo el planeta, excepto Antártica y en el mar, ¿verdad? Que no tenemos roedores acuáticos. Bueno, marinos, perdón. Acuáticos sí tenemos algunos que están asociados a ambientes riberinos más que todo. Y bueno, tal diversidad de roedores es necesario agruparla cada vez en diferentes casillas para poder entender mejor sus diferentes características, sus diferentes historias evolutivas y sus diferentes hábitos. Entonces los taxónomos los pusieron en 5 subórdenes. Para efectos del curso no nos vamos a centrar tanto en los subórdenes, pero sí es importante que sepan que dentro de los roedores hay subgrupos de acuerdo a sus características, principalmente de la disposición de los músculos maceteros. Los músculos maceteros son como los de los cachetes, los de mascar chicle. Cuando uno masca chicle mucho rato, a veces siente que le duele aquí, como si los estuviera ejercitando. Entonces, esos músculos que se encargan de darle movilidad a la quijada, por decirlo así, están muy desarrollados en los roedores. Y la disposición que esos músculos tienen en el cráneo, ¿verdad? Es lo que se utiliza para diferenciar entre los distintos subórdenes de roedores. Acá les dejé un árbol filogenético donde ustedes pueden ver todos las diferentes familias de roedores que existen, ¿verdad? Que son muchísimas, y las que están como con una sombra roja, esas son las familias de roedores que tenemos acá en Costa Rica. Los circulitos lo que intentan representar es la parte negra, la riqueza de especies de roedores de esa familia con respecto a todo el orden. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que Siuride, de la familia de las ardillas, tiene bastantes especies. Muride, que esa familia no la tenemos, bueno, naturalmente acá, pero aquí es donde están las ratas y los ratones de casa. Esa también es una familia muy diversa. Y después está Crisетide, que Crisetidae son los ratones y ratas silvestres, los que encontramos en el bosque, los que son nativos de los trópicos. Entonces, esas son como las 3 familias más ricas en cuanto al número de especies. Y eso está representado ahí por si quieren echarle un ojo. Ahí están también las otras familias de roedores. En cuanto a la morfología,
que es bastante importante. Vamos a ver ya en el video. Los roedores se caracterizan porque tienen un par de incisivos, que los incisivos son los dientes del frente, tipo cincel. ¿Qué significa que sean tipo cincel? Bueno, significa que son hechos para eso, como para desgastar material, ¿verdad? Y vean la forma. Esa forma que tienen los incisivos se da porque en el frente de los dientes tienen un material que es más resistente que el que poseen en la parte posterior de los dientes. Por eso está más gastada la parte trasera que la delantera. Acá tienen un componente que se llama dentina y esa dentina es más dura, es más resistente. Está presente tanto en los incisivos superiores como en los incisivos inferiores. Otra característica morfológica típica de los roedores es la diastema. ¿Qué es la diastema? Es un espacio que no cuenta con dientes en la mandíbula. Entonces vean que aquí están los incisivos y si nos ponemos a ver nosotros tenemos incisivos también. Hay dientes de manera continua, desde el incisivo frontal hasta el último molar. En este caso hay un espacio tanto en la parte superior como en la inferior que carece de dientes y eso se llama diastema y es característico junto con los incisivos tipo cincel de los roedores. Se dice que esa diastema es para crear un espacio dentro de la boca que funciona como, por decir así, una lavadora para darle circulación a la materia vegetal que ellos van consumiendo y que se pueda separar en piezas más pequeñas y que sea más fácil de digerir posteriormente. Algo interesante en los roedores también es que esos incisivos son de crecimiento continuo. Por eso es que tienen que estar royendo, ¿verdad? Por eso es que tienen que estar mordiendo cosas duras para estarlos gastando. Porque si no los gastan, bueno, empiezan a perder su funcionalidad y más bien complican eh, a los ratones el momento de alimentarse. Y aquí lo que tenemos son las piezas dentales finales, que son los dientes de mejilla, llamamos, porque no hay una diferencia clara entre premolares y molares. Entonces se denominan dientes de mejilla. Esas son como en sí las principales características que poseen los roedores y que los diferencian de otros grupos. Acá, bueno, acá en el Padlet ustedes van a observar con mejor detalle y pueden meterse y darle vuelta al cráneo si quieren observar otras características. Como les dije, bueno, los músculos maceteros desarrollados. Esos músculos maceteros son los encargados de la mordida y están muy desarrollados por ese comportamiento de roer, ¿verdad? Como están royendo constantemente, entonces, bueno, ese músculo es bastante desarrollado. La diastema, bueno, no presentan glándulas sudoríparas comparado con otros grupos de mamíferos, como por ejemplo nosotros, ¿verdad? Ahorita aquí está haciendo un calor en Atenas y por eso es que me ven aquí en camiseta. No piensen que no me he bañado, no, es que está haciendo mucho calor. Y entonces ya las glándulas sudoríparas empiezan, ¿verdad? A funcionar. En el caso de los roedores, no cuentan con este tipo de glándulas y eso es otra característica bastante particular. Tienen un oído y un olfato sumamente desarrollado, la vista no tanto. Y también algo bastante interesante es que presentan báculo en los machos. El báculo es lo que llamamos también hueso peniano. Eh, Normalmente en los mamíferos, ¿verdad? No hay estructuras óseas. En el caso de los ratones sí cuentan con ese báculo y se habla de que es para maximizar la eficiencia a la hora de copular con la hembra. Entonces, ese báculo de hecho también se utiliza muchas veces a la hora de diferenciar entre algunas especies. Como se podrán imaginar, cada especie tiene su báculo específico para poder copular con una hembra específica. Entonces, es muy útil a la hora de diferenciar entre especies. Y bueno, los roedores generalmente son herbívoros u omnívoros. Y se habla también que la mayoría de las especies varía entre uno y otro hábito dependiendo de la oportunidad de aprovechar diferentes recursos. Es decir, si ellos se alimentan normalmente de ciertas hierbas y esas hierbas son abundantes, bueno, no van a tener la necesidad de sacar provecho de otros recursos. Si las hierbas de las cuales se alimentan principalmente son escasas, empiezan a alimentarse de semillas, de frutos, de insectos, etc. Algunas características que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de roedores en general. Bueno,
La longitud de la oreja es importante, según los taxónomos. La longitud de la cola, la proporción cola-cuerpo es muy importante para diferenciar no solo entre algunos especímenes, sino también que nos da pista del tipo de hábito que tienen las diferentes especies. Por ejemplo, las especies que tienen cola larga tienden a ser más arborícolas. Y esa cola larga, aunque no sea prensil, le ayuda a tener un mejor balance a la hora de desplazarse en ciertas ramas, por ejemplo. La longitud de la pata es importante, la longitud cabeza-cuerpo, la longitud total, las vibrisas es lo que le llamamos también bigotes. La posición y la longitud de esas vibrisas es muy importante también para diferenciar entre especies. Por ejemplo, tenemos vibrisas eh, supraorbitales, es decir, las que están por encima de los ojos. Tenemos otros tipos de vibrisas que están más cerca de la nariz y otras más distribuidas a lo largo del rostro. Entonces, la posición, como les digo, y la longitud ayuda. Aquí también las patas nos pueden dar pistas porque en las patas, dependiendo de la locomoción, estas almohadillas que uno ve acá, que son como callitos, van a variar. Entonces acá tenemos almohadillas interdigitales, almohadilla hipotenaria, almohadilla tenar. Todos esos términos, las personas que quieren trabajar con ratones tienen que tenerlo presente porque se usan a la hora de diferenciar especies. Y yo soy de los que siempre he pensado que la morfología, que el área superficial de esas almohadillas puede brindarnos pistas también del tipo de ambiente que suelen utilizar los roedores o del tipo de locomoción, ¿verdad? Por ejemplo, esta pata de la A es de un ratón semiacuático y una de las adaptaciones que presentan son estos pelos negros alrededor de la pata, que lo que hacen es ampliar la superficie de la pata y entonces eso hace que naden mucho mejor cuando se están desplazando en el agua. ¿Verdad? Los pelillos estos que están aquí saliendo de los dedos, pelos unguinales, se llaman también, suelen utilizarse en algunos casos, ¿verdad? Si sobrepasan la longitud de las uñas, si no lo hacen, si son abundantes, si son ralillos, ¿verdad? Todas esas características las usan los taxónomos para poder diferenciar entre las distintas especies. Y bueno, los roedores son un grupo que son, como les dije, el segundo orden en cuanto a riqueza de especies en Costa Rica, pero no son el primero en ser estudiado, ¿verdad? Como que la gente no ha querido entrarle mucho a este grupo y por esa razón acá les dejo este material, que es la clave de identificación de roedores. Entonces, si alguno está interesado, sepa que hay bastante por hacer en el grupo de los roedores y que hay herramientas acá en Costa Rica para poder identificarlos, para poder acercarse a su identificación. Hay herramientas para capturarlos, hay algunos profesionales preparados para poder colaborar en diferentes investigaciones. Entonces, ahí está ese campo abierto por si a alguno le interesan los roedores. Para empezar a hablar de las diferentes familias, bueno, la primera de la que vamos a hablar es la familia Ciuridae. Ciuridae es la familia de las ardillas, como lo dije anteriormente, y uno la puede distinguir fácilmente de los otros grupos de roedores por la cola. La cola es larga y tiene pelo en abundancia, ¿verdad? Entonces eso yo creo que eh, es demasiado útil para poder diferenciar. Además de que son diurnas. La mayoría de roedores, como en la mayoría de mamíferos también, son nocturnos, pero en este caso de las ardillas, ellas presentan comportamiento diurno. Y de hecho nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Siempre las ve uno en el jardín, si uno vive en alguna zona rural o incluso en zonas urbanizadas, en los parques, ahí siempre andan buscando frutillos. Acá en Costa Rica no solo tenemos una especie, yo al principio pensaba que solo teníamos una especie, pero la verdad es que hay varias. Dentro de esas, Cirrus variegatoides es la más común, esa es la que normalmente nosotros observamos en nuestros jardines y en los parques urbanos. Y lo único es que tiene diferentes morfos y esas morfos corresponden a 5 subespecies distintas. Acá yo les hice un mapita ahí como a mano alzada para que puedan ver la distribución de esas 5 subespecies. Normalmente la que nosotros observamos es la que está acá en el Valle Central, ¿verdad? La mayoría vivimos por estos rumbos, que esa es la Cirrus variegatoides rígidos y es la que presenta esta morfología. Pero hay otras morfos, ¿verdad? Desde las que son melánicas, es decir, completamente negras,
hasta las que presentan pelos blancos, mayoritariamente alrededor del cuerpo, que esta es la Ciurus variegatoides dorsalis, que es la que se presenta en Guanacaste, en el bosque seco. Y así van a encontrar otras diferentes morfos. También tenemos otras especies de ardillas. Bueno, ahí les puse un video porque acá en la familia Ciuridae no solo tenemos a las ardillas tradicionales que nosotros conocemos, sino también hay las ardillas de tierra, ¿verdad? Que llaman, que son muy comunes en Estados Unidos. Ahí es donde están presentes. Ahí van a poder ver con más detalle esas especies de ardillas que no tenemos aquí, las picas, creo que les llaman. Y además tenemos Cirrus granatensis, que es la ardilla que está acá en la imagen, que uno la puede diferenciar de la tradicional, porque en la cola, la Cirrus granatensis tiene pelos anaranjados entremezclados con los negros. La variegatoides son pelos blancos. Después Cirrus de Pei tiene la pancita blanca, Microcirrus alfari es la más chiquitita y tiene la cola con pelaje más ralito, pero igual abundante comparado con otros grupos de roedores. Y la Cintiocirrus brocus, que es endémica de Costa Rica y Panamá. Esa más que todo se encuentra en zonas altas y a diferencia de las otras, uno la puede distinguir por las orejas. Las orejas son redondeadas y cortitas, casi que están escondidas entre el pelaje y no presenta las pelillos blancos en la cola, ¿verdad? Y normalmente, como les dije, se encuentra en zonas altas. Entonces, por ejemplo, el volcán Poás es un lugar donde esa se puede observar fácilmente. Creo que ahí vi una mano levantada de Fabiola. Dígame, Fabiola. Sí, es que me pregunto qué parámetros son los que dicen, o sea, ¿cuál es la línea entre una subespecie a que sean características para calificar como una especie nueva? Ujú. Bueno, recordad que una especie, lo principal, lo básico, que cuando uno dice que esto es una especie diferente, es porque no hay flujo genético, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta ardilla, la Cirrus granatensis, no se puede reproducir con las Cirrus variegatoides, aunque sean muy similares, ¿verdad? No se pueden reproducir. En el caso de las subespecies, es un proceso como previo a que se dé una diferenciación genética a tal nivel de que ya no haya compatibilidad y puedan reproducirse. Entonces, las subespecies sí pueden cruzarse entre ellas, ¿verdad? Y de hecho lo hacen en las zonas de traslape. Por ejemplo, aquí entre esta, que es la distribución de la ardilla blanca, y esta, la distribución de la ardilla anaranjadilla, aquí uno ve como un color intermedio a veces, como un crema, ¿verdad? Y eso es porque hay algunas subespecies que se encuentran y se reproducen entre ellas. Sigue habiendo flujo genético, aunque no es tan constante como en el caso como se da dentro de una subespecie, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es como que la reproducción de individuos se da mayoritariamente más dentro de un morfo que entre diferentes morfos, y por eso se van creando subespecies. Muchas veces es por comportamientos, ¿verdad? Que las de aquí comen ciertas cosillas, las de aquí comen otras, entonces empieza a cambiar la coloración y de ahí por alguna barrera física, entonces se pierde el flujo entre estas dos poblaciones y se empiezan a diferenciar. Entonces, digamos que una subespecie es como un paso previo antes de que ya sean diferentes especies. No sé si quedó claro. Clarísimo, muchas gracias. Mucho gusto. Y bueno, la siguiente familia de la que vamos a hablar es la familia Pteromidae. Acá les llamamos ratones con abazones. ¿Y qué son abazones? Abazones son bolsas de piel externas que funcionan como cachetes. Entonces, estos ratones tienen el comportamiento de que cuando ellos andan forrajeando, encuentran un recurso alimenticio, una semilla, normalmente es lo que andan buscando, y en vez de comérsela ahí en el sitio, lo que hacen es metérsela ahí como en los cachetes, en esos abazones. Esos abazones, como les digo, no están dentro de la boca, ¿verdad? Ellos tienen la boca cerrada y los cachetes son como una bolsa de pantalón, ¿verdad? Está externo a nuestro cuerpo. Ahí es donde tienen esos depósitos donde suelen guardar semillas. Entonces vean acá en la foto, bueno, está chiquitita, chiquitita la foto, tengo que buscar una más grande, pero ahí medio se ve el cachetillo y se ven algunas semillas. Acá en el país tenemos 4 especies de ratones con abazones. Uno vean que son muy similares, prácticamente es un ratón, ¿verdad?
pero no son los ratones silvestres, por decirlo así, de los trópicos. Estos son otro tipo de ratón. Y uno los diferencia de los ratones de la familia Crisetidae, que vamos a ver más adelante, por dos características. Primero, los dientes de mejilla, presentan 4 dientes de mejilla, más adelante lo vemos en la imagen, y tienen también un foramen infraorbital que atraviesa el rostro. Bueno, que es poco de términos, ahorita lo vemos en la imagen. Estos son nocturnos, son terrestres, solitarios, y como les dije, los abazones los utilizan para almacenar, transportar las semillas que luego se comen en su madriguera. Este es un cráneo de pterómio, y lo primero que tienen que ver, bueno, vean, los incisivos y la diastema, ¿verdad? Definitivamente es un roedor. Segundo, eso de foramen infraorbital. Foramen, recuerden que es como un agujero, un hueco óseo. Infraorbital es que está infra debajo, órbita, ¿verdad? Donde van los ojos. Entonces, en la parte inferior de la órbita donde van los ojos, ahí tiene un agujero que atraviesa el rostro. Esto es característico de los heteromios. Obviamente, hay otras cosas que ayudan, ¿verdad? Físicamente los abazones son bien evidentes, entonces no es como que tenemos que matar todos los ratones y ver si tiene el huequillo, ¿no? Simplemente si nos encontramos cráneos, bueno, eso es útil para diferenciar entre esta familia y las demás. Y los dientes de mejilla, vea que aquí uno puede contar una pieza dental, 2 piezas dentales, 3, 4 piezas dentales. Entonces, eso es muy importante. Y tenemos 4 especies, como les dije, 2 de ellas son endémicas de Costa Rica y Panamá. Bueno, Nubicolens de Costa Rica y Panamá, y Oresterus, que se encuentra en Costa Rica y Nicaragua, si no me equivoco. Desmarestianus está más distribuida a lo largo del país, y Salvini tiene el límite sur de su distribución en el bosque seco guanacasteco. Ahí vi una mano levantada. Sí, perdón, es que eso de las bolsitas que tienen los abazones me dejó con una duda. Es que he visto como videos donde hay hortillas que guardan también como semillas como en bolsas, como en los cachetes, pero Ujú. no son abazones, es algo, son solo los cachetes. En el caso de las ardillas son los cachetes, y ellas empiezan a echarse semillas, nueces, ¿verdad? Dentro de la boca. Y los cachetes son bien elásticos, entonces le caben bastantes semillas. Pero es otro mecanismo. En el caso de los ratones, los abazones son externos. ¿Y esos abazones solo los tienen los ratones o pueden estar en otros animales? Los abazones, digamos, dentro del grupo de los mamíferos, abazones como tal, que son como bolsas ahí en los cachetes, solo están en estos ratones heterómidos y también en las taltuzas, pero en otros mamíferos que yo sepa, no. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Luego tenemos a las taltuzas. Las taltuzas son roedores fosoriales. La mayor parte de su vida la pasan bajo tierra, y tienen también presencia de abazones. Probablemente lo usen también para transportar algunos recursos alimenticios. Incluso se habla de que tanto heterómidos como taltuzas suelen usar a veces esos abazones para meter material que van a utilizar posteriormente en la construcción de sus madrigueras. Entonces tiene diferentes usos. Al igual que los heterómidos, tiene 4 dientes de mejilla. El cráneo es aplastado, ¿verdad? Uno esperaría esa característica, dado que son fosoriales, entonces el cráneo tiene que ser como más recto y más duro para poder desplazarse en los túneles que ellos hacen. Las garras del frente son bien desarrolladas porque son las que utilizan para excavar. Debajo de la tierra no es como que haya mucha luz, entonces los ojos están muy disminuidos, la vista no es muy buena. Sin embargo, se dice que el sentido del olfato y del tacto son sumamente desarrollados en las taltuzas. Vamos a ver qué más se nos escapa. Bueno, en Costa Rica hay 4 especies, todas son endémicas e incluso algunas son microendémicas. Acá se puede ver un poco las diferentes patrones de coloración y de tamaño también que presenta cada una de las especies que hay en el país, y también podemos ver la distribución. Entonces, por ejemplo, Heterogiomis, que es el género que presentan todas las taltuzas del país, Heterogiomis heterodus es de un color más cafezuzco.
y esta se distribuye solo en el Valle Central, en las zonas medias y altas del Valle Central. Entonces imagínense, no es ni siquiera en toda Costa Rica, es específicamente en ese sector del país. Por eso es que tienen gran importancia, porque son únicas. El problema es que a pesar de que son únicas, tienen ciertas interacciones negativas con las personas, porque parte de su distribución traslapa con zonas de alto cultivo. Entonces, por ejemplo, esta Heterogenes heterodus, que suele ser bastante abundante en las zonas de Cartago, donde normalmente se siembra mucho tubérculo, papa, zanahoria, y eso les encanta. Entonces, como que sí afectan la producción de estas hortalizas a los agricultores. De igual forma, por ejemplo, Heterogiomis cherryei, que se distribuye más en el lado caribeño, hace muchos años, ¿verdad? Era también considerada una plaga porque afectaba las plantaciones de banano. Y bueno, las otras, Heterogiomis underwoodi, que se distribuye más Pacífico Central y Sur, y Heterogiomis cavator, que se distribuye a lo largo de las tierras medias y altas de la cordillera Talamanca. Entonces, este es un grupo que se desconoce muchísimo de su ecología, ¿verdad? No hay mucha información y como les digo, el hecho de que sean microendémicas las hace bastante llamativas e interesantes, máxime con los problemas con los humanos que en ocasiones se presentan. Acá les dejé un videito donde está muy bien hecho, donde se ve algunos comportamientos que tienen bajo tierra. Entonces, eh, tal vez más adelante cuando le echen un ojo al Padlet, ahí pueden también observar el video, que está muy bonito. La siguiente familia es la familia Crisetidae, que es aquí donde sí tenemos los verdaderos ratones y los ratones silvestres, ¿verdad? Aquí no se incluyen el ratoncillo de casa o el ratoncillo de laboratorio y las ratas de caño, ni las ratas de dos patas tampoco, ¿verdad? Estos son otro tipo de ratones. Entonces vean la imagen. Este se llama Nyctomis sumicrasti, es un ratón arborícola muy bonito, tiene un pelaje como anaranjadito en el dorso, que contrasta con el pelaje blanco del vientre y una cola larga con pelillos en la punta. Esa cola larga, como les dije, es característica de los roedores que se desplazan en los árboles, de los roedores arborícolas. A diferencia de los heterómidos, ¿verdad? Que también tienen morfología de ratón, estos tienen 3 dientes de mejilla. Estos son la segunda familia de roedores con más especies después de Muridae. Y al igual son tan abundantes que se han clasificado en 3 subórdenes, en 3, perdón, subfamilias de acuerdo a su origen. Hay un subgrupo, ¿verdad? Una subfamilia que se originó en Norteamérica, que es como de las más ancestrales de Crisetidos, que nosotros llamamos neotóminos. En esos neotóminos están, por ejemplo, los ratones cantores, ¿verdad? Que esto también es algo que a mí me sorprendió y que no todo el mundo sabe. Hay especies de ratones que pueden cantar, que desarrollan ciertas tonadas. Esas tonadas se dice que tienen diferentes funciones, ¿verdad? Atraer hembras, defender territorios, advertir machos de que no entren, entre otras cosas. Pero sí, existen ratones cantores. Después tenemos los sigmodóntinos, que los sigmodóntinos se originaron a partir de un grupo de neotóminos. Los neotóminos, cuando surgieron en zonas templadas, ¿verdad? Surgieron en ciertas condiciones climáticas de mucho frío, climas secos, ¿verdad? No muy lluviosos, como lo es Estados Unidos, por ejemplo. Y esas condiciones de las zonas templadas en las épocas de glaciación se extendieron hacia los trópicos. Entonces eso permitió que algunos ratones de esta familia pudieran desplazarse por el istmo centroamericano. Entonces se desplazaron durante las épocas de glaciación y llegaron a Sudamérica. Cuando llegaron a Sudamérica, coincidieron con el surgimiento de los Andes. Entonces habían muchos nichos desocupados y muchos de esos nichos eran similares a los que ellos tenían en Norteamérica. Entonces empezó a dar una gran radiación de ratones crisetidos en Sudamérica, que fue el origen de la subfamilia Sigmodontia. Posteriormente, un grupo de sigmodontines más bien empezó a desplazarse hacia arriba, hacia el norte,
y se quedó en Centroamérica. Y aquí surgió la otra subfamilia de ratones que nosotros denominamos tilóminos. Muchos de los neotóminos, algunos de los sigmoóntinos y tilóminos, eh, dado que estaban tan acostumbrados a las condiciones de las zonas templadas, cuando pasó la glaciación empezaron a migrar hacia las zonas más similares. Y las zonas más similares, bueno, ahí son las zonas altas. Entonces, quedaron atrapados en esas zonas altas y muchos especiaron, ¿verdad? Entonces, los neotóminos que bajaron del norte y se quedaron en Centroamérica, se diferenciaron de sus especies ancestros y de ahí surgieron nuevas especies. Como por ejemplo en los ratones cantores, acá les puse un videillo, es corto, vamos a ponerlo, aunque no sé si se escuche. Ahí me avisan si se oye. Creo que no se escucha. ¿No se escucha? Sí, bueno, creo que es por el... Ay, a ver cómo lo quito ahora. Creo que es por el... No sé, a la hora de compartirlo, pero igual ahí les queda el videillo, es un canto... Profe, Dígame. igualmente al final, antes de que usted lo quitara, ya empezó a sonar. Ah, ok, An- seguro es que está retrasado más bien entonces. Tal Pero, vez. pero igual ustedes tienen el enlace al Padlet, métanse y lo escuchan porque si es un trino que uno dice, eso es un pájaro, yo no me imaginaría que fuera un ratón, ¿verdad? Y esto uno lo empieza a escuchar de los 1000 metros sobre el nivel del mar para arriba. Y una vez que uno aprende a diferenciarlo, se da cuenta que están por todas partes. Y algo particular de esta especie de ratón es que es diurno. Entonces nosotros durante el día, en esas zonas donde ellos habitan, podemos escucharlos muy fácilmente, ¿verdad? Dentro de los tilóminos, ya para pasar a la otra subfamilia, bueno, ahí en esos neotóminos hay otros tipos de ratones que también emiten vocalizaciones del género Reitrodontomis. Reitrodontomis es uno de los géneros de cricétidos con más especies, precisamente por eso, porque quedaron aislados en diferentes montañas y sus poblaciones no estaban conectadas unas con otras. Entonces tenemos muchas especies de Reitrodontomis que también emiten ciertas vocalizaciones, pero en este caso la especie es nocturna. Los tilóminos, que son los ratones que tenemos acá, muchos son arborícolas y es los sigmodontines, que son los más variados, ¿verdad? Hay de todos los hábitos, ¿verdad? Hay algunos que andan terrestres, hay algunos que tienen hábitos semiacuáticos, hay algunos otros arborícolas, ¿verdad? Son sumamente variados. Y si les interesa ver un poquito la diversidad de ratones, bueno, ahí está la clave también de roedores. Ahí vienen imágenes, ahí vienen caracterizaciones, las de las diferentes especies, entre otras cosillas. Y si les interesa más todavía, bueno, ahí en algún momento pueden llevar mastozoología, que ahí se ven con más detalle. Pero sí, los ratones son un grupo súper diverso, súper interesante y muy poco estudiado, ¿verdad? De esos Reitrodontomis, por ejemplo, se sabe que emiten las vocalizaciones, pero no se sabe si el macho y la hembra los emiten ambos o si es uno de los dos sexos, no se sabe por qué la emiten. No se sabe, por ejemplo, muy bien los hábitos alimenticios, no se sabe muy bien las distribuciones en general de las distintas especies, algo que se desconoce y que está esperando gente para trabajar. Entonces ahí, si les gustan los mamíferos y en especial este grupo, tienen bastante por hacer. Bueno, pasamos a la familia Eretizontidae, que es donde están el puercoespín. El puercoespín tiene una morfología muy particular, ¿verdad? Acá en Costa Rica solo tenemos una especie, Esfigurus mexicanus, o recientemente creo que es Coendou mexicanus. Eso siempre ha estado como en debate. En ocasiones le ponen uno, en otros momentos le ponen otro, pero bueno, con cualquiera de los dos nombres, Esfigurus o Coendou, ustedes lo van a poder encontrar en la literatura. Se dice que presenta un tipo de aposematismo. ¿Qué es aposematismo? Es como una estrategia en la cual los animales tratan de advertir a sus depredadores, bueno, que si usted viene y trata de comerme, le va a ir mal, ¿verdad? Y es lo que le pasa muchas veces a los perros, que terminan todos espinados y bueno, el puercoespín logra escaparse la mayoría de las veces. Las espinas no es como mucha gente dice que ellos las pueden expulsar a distancia, no, eso no pasa. Simplemente cuando un animal los ataca, ellos sí pueden desprenderlas, ¿verdad? Sin dañarse.
por eso es que quedan adheridas a la piel de sus depredadores. Son principalmente nocturnos y arborícolas, y la cola se dice que es muy diferente a la del resto de animales arborícolas, porque normalmente la cola de los animales arborícolas es desnuda en la parte inferior, en la parte ventral. En el caso de los puercoespines, más bien es desnuda en la parte dorsal. Se agarra como al revés. En vez de agarrar como una mano así, agarra como si uno tuviera la mano para el otro lado. ¿Verdad? Entonces eso es algo característico también de este tipo de roedores. Y bueno, son principalmente folívoros, es decir, se alimentan de hojas, por eso tienen también un comportamiento así como bien queditito. No es como que uno los ve y salen corriendo, espantados, huyendo, ¿verdad? Ellos tienen un metabolismo lento. Y uno los puede encontrar desde los 0 hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Karen, dice que tenés una pregunta. Sí, digamos, las espinas las pueden perder y luego les vuelven a crecer así como el pelo o Sí, no. sí, esas espinas se regeneran. Ya toman su tiempo, no es como que aparecen de inmediato, pero sí, al igual que el pelo, vuelven a crecer. Ah, ok, ok, gracias. Ok, y bueno, ahí dice que hay otras 2 personas con la mano levantada. Jimena. Quería preguntar, cuando quieren intentar estudiar estos animales y los intentan agarrar, ¿primero los tienen que anestesiar o cómo hacen para que no reaccionen violentamente con las espinas? Ajá, ajá. Sí, o sea, yo la verdad no he trabajado con puercoespines, y cuando hemos puesto trampas, que normalmente uno usa un tipo de trampa que se llama tomahawk para capturar mamíferos de tamaño mediano, como lo es el puercoespín, nunca hemos logrado capturarlo, pero probablemente sí, lo ideal es tener alguna especie de anestesia. De hecho, cuando uno intenta manipular otro tipo de animales, como por ejemplo mapaches, ¿verdad? Porque una cosa es nada más poner trampas para saber qué hay, y otra cosa es, qué sé yo, marcarlos para tener identificado al individuo. Para hacerlo también se tiene que anestesiar, ¿verdad? Entonces se necesita generalmente la ayuda de un veterinario especializado en vida silvestre que acompañe el proceso de muestreo y de toma de datos. En el puercoespín probablemente también sea el caso. Ujú. Y bueno, pasando a la siguiente familia, Dasyproctidae, ahí es donde están las guatusas o las chirengas. Son bastante comunes bueno, no en todos los sitios, pero digamos que en zonas aún con cierto grado de alteración siguen estando presentes las guatusas. Estas guatusas se alimentan principalmente de semillas, y se habla de que son buenas dispersoras, ¿verdad? Al igual que las ardillas, que es algo muy interesante, son de hábitos diurnos, entonces uno las puede ver forrajeando durante el día. Y mucha gente a veces las confunde con el tepezcuintle, pero primero vean el patrón de manchas que tiene el tepezcuintle, después los hábitos. Los tepezcuintles son nocturnos, las guatusas diurnas. El tepezcuintle es más grande, las guatusas son más pequeñas, y aunque se desplazan también de 4 patas, ellas sí tienen la capacidad como de sentarse y manipular diferentes frutos, diferentes recursos con las manos. Entonces, el simple hecho de poder utilizar sus manos, ¿verdad? Para manipular cosas, hace que ellas puedan accesar a una gran variedad de recursos, dentro de los cuales hay algunos que no pueden ser consumidos por los tepezcuintles. Algunos comportamientos interesantes de la guatusa son coprófagas. Coprofagia significa que comen heces, que comen caquilla. Y en este caso, ellos tienen ese comportamiento solo en el momento en que están cuidando sus crías, y lo hacen para que no dejen rastros y ciertos depredadores no puedan detectarlas y seguirlas, ¿verdad? Entonces, la coprofagia aquí es como una estrategia de defensa de la madre para cuidar a sus crías de depredadores. Vamos a ver que en otros grupos de animales también está presente la coprofagia, pero por otras razones. Se dice que además, bueno, su dieta principalmente son frutos y semillas, pero son bastante oportunistas. Entonces, se han hecho algunos reportes donde, por ejemplo, aves que llegan y chocan contra una ventana y caen,
la guatusa se aprovecha y empieza a comérselo, o pichones que se caen de los nidos, ellas llegan y se los comen, ¿verdad? Entonces, este es un comportamiento interesante dentro de los roedores, que normalmente uno piensa que son o herbívoros o si acaso insectívoros, pero en este caso pueden consumir carne de manera oportunista, ¿verdad? No es como les digo que cacen, pero sí aprovechan el recurso si se lo encuentran puesto en el camino. Y bueno, se distribuyen desde los 0 a los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces su distribución también es bastante amplia. Vamos con los tepezcuintles. Pertenecen a la familia Cuniculidae. La especie Cuniculus paca, aquí de las mayoría de especies más bien de la mayoría de familias que solo presentan una especie, yo les agregué el nombre científico, ¿verdad? Siempre es bueno, si nos gustan los mamíferos o aunque no nos gusten, de cuando pasea uno con la familia poder darle datos interesantes. Entonces ahí les queda el nombre científico, aunque sea, y si quieren obtener más información con el nombre, ya les salen más artículos relacionados y pueden informarse un poquito más. Entonces ahí pueden chequearlos. En el caso del tepezcuintle o de la paca, ¿verdad? Como lo llaman en algunos casos, vean también el ojo, que es bastante grande, a diferencia del de la guatusa. Y eso está asociado a los hábitos nocturnos. Generalmente los animales que son de hábitos nocturnos tienen ojos grandes para aumentar la capacidad visual. Aunque no lo parezca, las guatusas son buenas nadadoras y generalmente en los proyectos de cámaras trampa uno siempre las observa cerca de ríos y eso es porque las madrigueras tienen generalmente una salida hacia los cuerpos de agua. Eso es porque si un depredador encuentra la madriguera y las empieza a seguir dentro, bueno, ellos tienen esa salida de emergencia, se tiran al agua y muchos de esos depredadores no les gusta el agua. Entonces es una estrategia para poder librarse. El arco cigomático está ensanchado, por eso se ven cachetones. Ya vamos a ver el arco cigomático en el video 3D y se dice que eso es para amplificar las vocalizaciones. Aparentemente se comunican vía auditiva, ¿verdad? Entonces, dado que son solitarios, probablemente no se sabe. Imagínense el tepezcuintle, que es un mamífero no tan complicado de observar y que es relativamente común en ciertos parches conservados. No se sabe de esas cosas, ¿verdad? Se sabe que emiten vocalizaciones, pero no se saben para qué. Entonces, por ahí yo recuerdo que alguien me dijo que le interesaba la bioacústica. Bueno, este es un área libre para poder responder preguntas sumamente interesantes. Como les dije, ojos grandes, cuerpo con patrón con manchas, nocturnos, solitarios, territoriales. Y bueno, son nadadores excelentes. Antes de mostrarles el del tepezcuintle, vamos a volvernos aquí para que puedan observar cómo es normalmente un arco cigomático. Vamos a ver. Esta piecita que está aquí, esta tirita delgada que ustedes pueden ver aquí, eso es el arco cigomático y normalmente, en este caso está delgadillo, pero tampoco lo normal no es que sea tan grueso, ¿verdad? En el caso de los tepezcuintles, ya vamos a ver qué diferente es. En el caso de los tepezcuintles, ese arco cigomático está, pero como 50 veces más ancho, ¿verdad? Y eso también se nota cuando uno ve a un tepezcuintle por fuera, porque se ven así bien cachetones. Y esos cachetes tan prominentes no son como los de uno cuando está gordito, que es pura grasita, ¿no? Eso es esqueleto, ¿verdad? Es el arco cigomático, que es una estructura ósea dura que está engrosada. Y como les dije antes, lo que se cree es que hace que dentro de la boca se crea un espacio más amplio que funciona como una caja de resonancia, ¿verdad? Entonces vean la diferencia con respecto al cráneo que acabamos de ver de ratón, donde sí se nota bastante ese engrosamiento del arco cigomático. Igual que los otros roedores, incisivos tipo cincel, la diastema, los dientes de mejilla, entre otras cosas, ¿verdad? Y algo interesante también que no sabemos por qué razón se da, es que este arco cigomático es diferente entre machos y hembras. En ambos está engrosado,
pero en los machos este arco cigomático está más corrugado. Esta es una hembra, por ejemplo, entonces vean que es casi liso. En los machos se ve así como todo arrugado, lleno de pliegues. Entonces, esa es otra característica, digamos, que se ha visto difiere evidentemente entre machos y hembras y no sabemos todavía por qué razón. Pero bueno, los tepezcuintles suelen consumir igual frutas, algunas semillas. Los he visto comiendo guayabas, entonces siembren guayabas en sus bosquecitos cercanos para que los puedan ver más de cerca, más si hay ríos. Eso les llama la atención. Y finalmente, para cerrar el bloque de roedores, tenemos las ratas espinosas. Como su nombre lo dicen, tienen pelos muy queratinizados que funcionan casi como espinas, ¿verdad? No son las espinas durísimas del puercoespín, pero sí son más duros que los pelos normales. Ahí están entremezclados. Tenemos 3 especies de ratas espinosas en el país y de hecho creo que Nicaragua y Costa Rica, parte del sur de Nicaragua y Costa Rica, son el límite norte de la distribución de estas ratas espinosas. La espinosidad varía entre especies, ¿verdad? Entonces, esta que tenemos en la imagen se llama Oplomis gymnurus, que es la rata de las que tenemos acá con mayor espinosidad. Después tenemos Proechimis semiespinosus, que los pelos espinosos, los pelos duros no son tan evidentes. Y en Diplomis labilis casi no tiene espinas. Son ratas interesantes, ¿verdad? En cuanto a su comportamiento, sin embargo, aquí en el país no están tan estudiadas, si acaso se sabe en qué sectores del país se encuentran, y se dice que suelen alimentarse de frutos, insectos, hongos, se dice que suelen ser territoriales y por eso es que en algunos lugares las suelen capturar con frecuencia, porque merodean la misma área. Y bueno, esta Diplomis labilis, un dato curioso, fue reportada hace poquito, como en el 2016, si no me equivoco. Entonces, imagínense, roedores de tamaño grandecito, ¿verdad? Porque esto no es tan pequeño tampoco, siguen reportándose como nuevos registros para el país. Y bueno, yo creo que esa era la parte de roedores. Voy a dejar de grabar para hacer el otro videito del orden carnívora. No sé si tienen preguntas de los roedores.